La autonomía universitaria y la libertad académica, una relación de medio a fin. La democracia tiene un vínculo indisoluble con el respeto a los derechos humanos y en este contexto con el derecho especial a la libertad académica, debido a la importancia que tienen las universidades para la generación del pensamiento crítico y la producción del conocimiento científico, que son indispensables para el desarrollo y evolución de la sociedad. La democracia se construye con la libre manifestación de las ideas y la universidad es el escenario propicio para discutir, reflexionar y analizar estas ideas. Impedirlas o suprimirlas implica un ataque a la democracia. La universidad, según Pacheco Prado, debe seguir tres grandes condiciones. La primera, debe estar integrada por seres humanos de libre pensamiento que busquen la verdad. La segunda, ese conocimiento científico debe estar al servicio de la humanidad. Y tercero, debe tener autonomía en el desarrollo de las actividades académicas. La autonomía viene de la voz griega, nomos, que significa ley, y autos, que significa propio o mismo. Por eso Gálvez señala que las universidades tienen una característica que las distingue de cualquier otra institución educativa, y es la autonomía, entendida esta como un principio o una facultad que le otorga a las universidades libertades de tipo académico, administrativa, financiera, y que juega un papel fundamental en el ejercicio del derecho a la libertad académica. En Venezuela, las universidades tienen autonomía. Según la Ley de Universidades del año 1970, tenemos tres tipos de universidad. Las universidades nacionales, que tienen autonomía de primer grado o autonomía plena. Las universidades nacionales experimentales, que tienen autonomía de segundo grado, porque están condicionados con lo que esté previsto dentro de la ley. Y las universidades privadas, que tienen autonomía de tercer grado, puesto que necesitan para constituirse formarse como una persona jurídico privada, por ejemplo una fundación, y además necesitan autorización para su funcionamiento por parte del ministerio competente. Como primer punto, luego de estudiar estas generalidades, es la naturaleza jurídica de la autonomía universitaria. Ha existido una discusión doctrinaria sobre la naturaleza propia de la autonomía. ¿Es un principio, es un privilegio, es una consigna o incluso algunos la han llamado un derecho fundamental? La autonomía como una consigna, según Tunderman, fue utilizado para proclamar la libertad intelectual, financiera, administrativa, territorial, frente a cualquier poder terreno o espiritual. Por eso es una concepción antigua. Mientras que la concepción que ha sido tomada por la mayor parte de la doctrina es la autonomía como principio. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, se establece en su artículo 109 que la autonomía es un principio que va a regir el funcionamiento de las universidades, pero además le agrega la palabra jerarquía. Según autores como Galsuinda Parra, asegura que las universidades tienen una jerarquía superior a cualquier otro ente de naturaleza pública o privada dentro de la estructura estatal y por tanto deben ser consideradas las universidades como entes constitucionales debido a este artículo 109. Como siguiente punto están las normas nacionales que regulan al principio de autonomía universitaria. La Constitución en su artículo 109 que ya he mencionado, la Ley de Universidades en su artículo 9 que señala que las universidades son autónomas porque tienen autonomía organizativa, porque pueden dictar sus propias leyes internas, sus propias normas internas. Tiene autonomía académica, puesto que pueden redactar, diseñar los programas de estudios, de investigación, docencia, extensión. Además tienen una autonomía financiera o económica que permiten administrar su propio patrimonio y además otro punto a tratar son los patrones de vulneración o de transgresión del principio de autonomía universitaria, los cuales han sido no solo en Venezuela sino en Latinoamérica casos de vulneración a este principio
como ha sucedido en Nicaragua, Cuba, Ecuador, México, entre otros. En el caso venezolano, en el marco normativo se encuentra la Ley Orgánica de Educación del año 2009, que desde el mismo año de su publicación fue objeto de diversas críticas, incluso objeto de un recurso de nulidad interpuesto por diversas autoridades rectorales de las universidades del país. Y la principal crítica que se ha hecho es que tienen normas que transgreden el artículo 109 de la Constitución, entre ellos que tergiversa el claustro universitario de la comunidad universitaria, que además tiene algunos condicionamientos ideológicos al plan de la patria y la figura del Estado docente de forma implícita. Además, ya para culminar, es importante resaltar cuál es el contenido y alcance de la autonomía universitaria. En síntesis, esta facultad de que las universidades puedan redactar sus propias normas, puedan tener un procedimiento para elegir o destituir a su personal docente, libertad absoluta para crear sus planes o programas de estudios, específicamente las carreras profesionales, la posibilidad de administrar su propio patrimonio y, según lo que establezca la legislación, puedan emitir los certificados correspondientes. Ya para terminar, es importante resaltar que la autonomía universitaria es un reclamo por la independencia de la universidad y de sus miembros y que es un principio fundamental para el ejercicio de las actividades académicas. De esta forma, se concluye que entre la autonomía universitaria y el derecho a la libertad académica hay una relación de medio a fin. La autonomía universitaria es el medio por el cual se puede ejercer el derecho a la libertad académica. Según Bernasconi, la libertad académica se encarna en sujetos, los cuales llegan a la verdad y publican los resultados de sus hallazgos dentro de las universidades y que las universidades le proporcionan todos los medios o instrumentos necesarios para alcanzar esa verdad. La autonomía universitaria es un escudo de protección para los universitarios en el desarrollo de las actividades académicas en las universidades.